En el año 2020, durante la cuarentena del coronavirus, se presentó uno de los asesinos más extraños que había tenido la historia. A este asesino la policía se tuvo que enfrentar utilizando todas sus habilidades. El asesino de la cajuela. Al inicio de la cuarentena, nadie tenía idea que a una persona se le ocurriría matar gente. Fue nombrado el asesino de las cajuelas, porque a sus víctimas las convencía de acercarse a su auto y las subía a la cajuela. Después, huía rápidamente. La policía estaba completamente saturada de trabajo. Sin embargo, al recibir ese llamado, esa primera víctima, todo cambió, y la policía tuvo que ponerse las pilas para poder conseguir atrapar a este asesino. El asesino de la cajuela estaba confiado, conseguía a sus víctimas fácilmente, las secuestraba, las violaba y las asesinaba. Finalmente, la policía logró encontrar este indicio que los llevaría a seguir la investigación. Había semen en una de las víctimas, así que era más fácil empezar a seguirlo. Sin embargo, la policía estaba confundida. Atacaba en diferentes estados de la República, y seguirlo no era fácil. La policía estaba confundida. No podían encontrar un patrón. El asesino de la cajuela actuaba en diferentes estados de la República, siempre el mismo modus operandi, pero no el mismo estado. Esto confundía a las autoridades y complicaba mucho su seguimiento. No podían encontrarlo, no podían adivinar dónde sería el siguiente estado donde atacaría. Sin embargo, la policía seguía recibiendo estos llamados. Un nuevo caso, una nueva víctima. El asesino de la cajuela no se había detenido aún. El asesino de la cajuela era inteligente. Sabía que a ojos de la sociedad, él no era malo. Él era otra persona más, un padre de familia, que jugaba con sus hijos y que pasaba tiempo de calidad con la familia. Así que, como persona, cualquiera lo hubiera clasificado como una persona amigable o como un buen vecino. Sin embargo, su segunda personalidad, ese psicópata que le gustaba asesinar mujeres, era completamente diferente. Él estaba siendo perseguido, pero su cara al mundo mostraba tranquilidad y serenidad. Su familia ni siquiera tendría la idea de que estarían compartiendo tiempo con un asesino serial. Las investigaciones siguieron y la policía no tardó en encontrar más semen en las víctimas, así que lo llevaron al laboratorio, donde era indispensable que sacaran el ADN, porque así se podría identificar un victimario. Sin embargo, era difícil, era un procedimiento largo y pesado, y requería materiales específicos, entre ellas soluciones de cloruro de sodio, soluciones TEC o incluso soluciones de SDS, las cuales tenían un objetivo específico para poder romper la cabeza del espermatozoide y extraer el ADN. Sin embargo, las autoridades en ese momento no contaban con ninguna de estas sustancias o soluciones. Así que decidieron utilizar café, agua y bicarbonato de sodio. Los mezclaron con agua caliente, utilizando también el semen, y en lugar de centrifugarlo, lo metieron al microondas, donde por alguna razón obtuvieron resultados positivos y lograron extraer el ADN. Desafortunadamente para la policía no había forma de encontrar al asesino de la cajuela. Era invisible. Después de extraer su ADN se ingresó en la base de datos, misma que dio negativo. No había coincidencias. Simplemente no había un prospecto. Él era invisible y llevaba la delantera. La policía estaba confundida y no podían encontrarlo. Su modus operandi era igual, pero los estados en los que atacaba eran erráticos. No podían predecirlo. Era difícil, hasta que el asesino cometió un error. Una de sus víctimas logró escaparse, arañándolo en el rostro. Mientras corría logró encontrar un policía, mismo que realizó la detención. Después, se logró encontrar células epiteliales de la defensa que había hecho la joven. Logró arañarle la cara. Así que se extrajeron las células epiteliales de las uñas y se logró encontrar ADN, mismo que dio coincidencia con el asesino de la cajuela. Y así se logró ligar con todos los demás casos. El asesino de la cajuela fue sin duda uno de los casos más extraños que ha tenido la policía. De alguna manera, en cuarentena, logró acceder a diferentes víctimas en una misma casa, saliéndose con la suya. Pero esto llevó a que desde otro lugar, muy lejos, en el laboratorio,
Utilizando elementos rústicos, lograron extraer ADN para identificarlo. Sin embargo, un policía que afortunadamente estaba en la misma casa logró realizar una detención. Esto fue completamente increíble. Se logró ligar con las demás víctimas y así se le dio cadena perpetua al asesino de la cajuela.